Una disculpa que se me brincó la diapositiva. Buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Me da mucho gusto recibirlos nuevamente en nuestro ciclo de conferencias Ve más allá del horizonte con estas pláticas tan interesantes de oftalmología. Y es para mí un gusto recibir nuevamente al doctor Francisco Javier Benavides. Él es médico veterinario zootecnista por parte de la Universidad de Guadalajara, con una práctica clínica enfocada en el área de oftalmología veterinaria, participando activamente durante los últimos 5 años como responsable de área de oftalmología en el Hospital Veterinario de San Javier en Guadalajara, Jalisco. Doctor, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Te voy a ceder la pantalla y los micrófonos para que puedas comenzar con el segundo tema de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias a todos por asistir puntualmente. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por darnos esta presentación. Muy buenas noches a todos. Espero que me esté escuchando un poquito mejor. Me traje los videogames de mi casa para poder hablar, pero no me gusta tenerlos en los oídos. Siento que me aturde un poco y que no puedo hacer nada bueno. Entonces, los voy a tener en el cuello. Espero que sea mucho mejor. Y les agradezco estar aquí. Vamos a ver cuál es la presentación que nos toca el día de hoy. Es esta de aquí. Muy bien. Pues como siempre, tratando de ser puntuales y bueno, una hora que se va a pasar volando, estoy seguro. El día de hoy ha sido un día cansado, seguro para todos, una semana pesada. Espero que así sea y que hoy pueda compartir con ustedes algunas ideas, algunos tips, algunas alternativas terapeutas para este tema que siempre es muy interesante. Creo yo que el ojo seco es una de las enfermedades más comunes tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Creo yo que el ojo seco es una de las cosas que es la primera puerta para que exista una alteración a nivel de la superficie ocular. Entonces, para mí, el orden de estas conferencias, hoy hablar solamente del ojo seco, eh, la verdad es que nos va a quedar corto el tiempo, pero vamos a ir tratando de llevarlos de la mano y explicando cada punto que hacemos y que nosotros podemos ver muchas veces con el uso de alguna luz, de algún test, y bueno, el chiste es compartirlo y que el día a día de ustedes les pueda servir para tomar decisiones con un paciente y con sus responsables. Muy bien, ¿qué es el ojo seco? El ojo seco fue definido como un trastorno de la película lagrimal, una deficiencia de la lágrima y una evaporación de la misma. Y esta, al no estar presente, puede causar un daño ocular y bueno, siempre se está asociado a malestar. Entonces así se definía lo que viene siendo el ojo seco. Hoy se sabe que el ojo seco es un síndrome, no tal cual como una enfermedad, sino un síndrome de muchas situaciones, de muchas patologías, donde lo primero que se va a ver alterado es la película lagrimal. Esta va a perder su homeostasis, va a perder un equilibrio y se va a volver inestable. Y entonces no va a apoyar de una forma adecuada a la salud del epitelio, que viene siendo la parte más superficial de el globo ocular o de la córnea. Y bueno, nos va a promover a una cascada de inflamaciones, de respuestas inflamatorias y también de sensaciones, porque va a afectar también las vías neuronales. Para esto tratar de hacer algún estímulo a nivel central y bueno, al final cursa con dolor. ¿Qué es la película lagrimal precorneal? El film lagrimal es una capa de la superficie que lo primero que tiene el objetivo es lubricar, es ser la primera capa que va a hacer refracción de las imágenes sobre la retina y la principal es nutrir
las estructuras externas. La lágrima como tal muchas veces solamente la vemos como si fuera una cantidad de agua constantemente que está secretando las glándulas lagrimales y que bueno, para nosotros es muy normal siempre estar con nuestros ojos claros, confortables, sin ninguna molestia, parpadear con cierta frecuencia, pero hay situaciones ambientales que esto pueden afectarlo, tanto la humedad, la resequedad ambiental. Hoy en día que estamos frente a un computador, a una luz intensa, puede mermar mucho la calidad de nuestra lágrima y sobre todo de nuestra salud ocular. Para comprender mucho más esto, la lágrima se ha dividido en capas y hoy se llama unidad funcional lagrimal. Cuando está inestable la unidad lagrimal, la función como tal se ve afectada, entonces vamos a tener algún problema de un ojo seco o un ojo reseco. Para sus estudios, la película lagrimal en realidad se divide en capas. Posiblemente se añade que puedes tener ciertas divisiones y tener cierta concentración, por ejemplo, una capa lipídica, por ejemplo, en este diagrama, en este dibujito, que lo que nos dice es que esta es la córnea, las capas de la córnea, representa aquí lo que viene siendo el epitelio, el estroma y el endotelio, con la capa de semen. Y la capa más externa, eso se podría decir que es la lágrima, es una película donde van a existir lípidos, van a existir una capa acuosa y lo que viene siendo las mucinas. En realidad se dice que son 3 capas, la capa lipídica, la parte acuosa y la parte de mucinas. Las mucinas son proteínas que están en contacto con lo que viene siendo el epitelio, la capa más externa de la córnea, y estas son las que fijan en realidad los nutrientes o viene siendo el oxígeno y todos estos elementos que se necesitan para la nutrición del epitelio. Y la capa acuosa pues va a hacer una distribución de todo ese oxígeno, de quitar desechos. Y la capa lipídica va a ser una capa que va a proteger como tal a que se evapore o a retrasar la evaporación de esa lágrima para que pueda durar el tiempo suficiente sobre la córnea para hacer su función. La lágrima tiene que durar al menos unos 20 segundos, 15 segundos en la parte central para estar haciendo una función adecuada. Pero muchas veces esa capa lipídica puede estar inestable, puede tratarse de un ojo seco, puede tratarse de que no tenemos la parte acuosa y se va a tratar de un ojo seco. Y también puede existir una deficiencia de proteínas de las mucinas y también se va a tratar de un ojo seco. Entonces aquí podemos tener ojos secos que pueden tener inestable alguna de estas capas. Cuando una de estas capas se afecta, se enferma, puede en consecuencia enfermar o darle inestabilidad a la siguiente capa. Y ustedes se preguntarán que por qué les pongo que tiene una cuarta capa. Hay una capa interna que está entre la mucina y el epitelio que hoy se le conoce como el glicocálix, y en realidad esa es la parte que hoy se dice que tiene hasta 4 capas, que es muy importante para la protección del epitelio, la protección de las fibras nerviosas. ¿Ok? Y bueno, todas estas capas y muchas cosas más tienen que estar en equilibrio, sobre todo más allá de lo que viene siendo la lágrima, viene siendo la unidad funcional, la que vamos a estar hablando mucho, son sobre eso, las glándulas secretoras, que es la glándula principal que se encuentra en esta parte infraorbitaria en los perros, y la glándula del tercer párpado, que está en la base del tercer párpado, que la veríamos en esta parte, y lo que viene siendo los párpados, tanto el superior como el inferior, y en el caso de los párpados, los perritos o los mamíferos, el tercer párpado, la superficie ocular como tal, y eso implica lo que viene siendo desde lo que hemos hablado, las capas de la córnea, y las capas de la lágrima, de la película lagrimal y su estabilidad. Y lo que viene siendo los nervios sensitivos, aquí lo que va a ser súper importante es el facial y lo que viene siendo la rama oftálmica del nervio trigémino, y es lo que le va a dar la sensación.
una córnea donde se ha perdido la inervación o tenemos algún daño sensitivo a nivel de la superficie ocular, no va a mandar un mensaje aferente para que venga un estímulo lagrimal. Y lo mismo va a pasar si tenemos un paciente que tiene unos párpados muy mal posicionados, que están rozando, van a generar inflamación sobre la superficie ocular y por lo tanto también van a producir una inestabilidad en la lágrima y como tal va a existir también una predisposición por ojo seco. Entonces, esta es la unidad funcional lagrimal, que todo tiene que estar perfectamente adecuado para que siga una función normal. Entonces, el film lagrimal o la película lagrimal es una fuente primaria de oxígeno. La córnea, para mantenerla transparente, pues no tiene vasos sanguíneos, el epitelio se encarga de ello. Por lo tanto, el epitelio tiene que estar sano. Si una córnea está vascularizada, puede tener un proceso inflamatorio. Siempre que vean una córnea opaca con vasos sanguíneos, tiene un proceso inflamatorio. Y puede estar relacionado con un proceso de hipoxia, que no llega oxígeno o que ese oxígeno que llega no está siendo suficientemente estable como para mantenerse. Entonces, la fuente principal de nutrientes va a ser la lágrima, porque los vasos sanguíneos, pues la córnea es avascular, no llegan vasos sanguíneos, la capa externa se va a ver nutrida por la lágrima. Y muy bien, pues también son fuente de proteínas, tanto protectoras como antimicrobianas, tiene una capacidad para mantener y controlar el crecimiento bacteriano, por lo tanto, también si una lágrima está inestable, pues tiene mucha predisposición a lo que viene siendo infecciones. Y bueno, la lubricación entre los párpados para que estos se puedan desplazar perfectamente sobre la superficie ocular y desplazar los desechos o distribuir esa lágrima de una manera adecuada. Y bueno, el epitelio siempre se está regenerando, se están muriendo, se están exfoliando células y estas también tienen proteasas que van a destruir todas esas detritos celulares y de alguna manera lo tienen que controlar para que también esas mismas proteasas no hagan daño a su propio ojo. Y bueno, existen otras enzimas y elementos químicos que tienen que tener todos una estabilidad. ¿Ok? Aquí también vienen siendo defensas, IgG, IgM, y va a estar produciendo esa lágrima para una inmunidad local y bien cuidada por el sistema inmune. Bueno, ¿dónde empieza la fisiopatología o cómo es que empieza a existir una normalidad en un ojo seco? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? ¿Qué pruebas hacen los oftalmólogos? ¿Qué pruebas puedo hacer yo en mi consultorio? Un ojo seco, para llegar a una queratitis o una queratoconjuntivitis seca, va a iniciar por esta parte, una secreción disfuncional por un fallo o una falla en la unidad funcional lagrimal. Esto nos lo pueden dar factores externos, en veces infecciones, en veces problemas metabólicos, irritaciones crónicas como entropión, una neuropatía como una parálisis facial, un daño en las fibras del trigémino, una anestesia tópica, una anestesia sistémica. Estos factores que pueden ser, que generalmente son secundarios, van a afectar a la unidad funcional. Entonces, aquí va a existir una alteración de la superficie ocular, ya que se liberan muchas citoquinas, muchas moléculas de adhesión, proteasas, van a existir una inestabilidad y lo que van a hacer es una inflamación. Y esa inflamación nos va a hacer una inestabilidad en la película lagrimal y aquí existe un término que se llama hiperosmolaridad. Eso quiere decir que si yo tengo una cantidad de líquidos, una cantidad de proteínas, de solutos, pero se concentran muchos esos solutos, va a elevarse la hiperosmolaridad y eso va a inestabilizar el epitelio y va a estabilizar proteínas y estructuras celulares. Entonces, en ese caso, viene una parte que se llama la enfermedad, ahora sí, de la superficie ocular, y entonces empieza a ocurrir apoptosis de las células epiteliales, empiezan a morir células caliciformes, esas células producen lo que viene siendo las mucinas, y esas mucinas es un moco que se necesita para proteger el epitelio. Entonces, lo que viene pasando aquí, que esa disfunción de las glándulas secretoras de la lágrima
empieza a crear lo que viene siendo este tipo de células proinflamatorias que van a alterar alguno de estos componentes, tanto los lípidos, el agua, las proteínas o las mucinas, que viene siendo otro grupo de enzimas, lo que le llamamos. Esa disfunción primaria de estos componentes va a conducir a una inestabilidad de las siguientes. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que no tiene lágrima, que no produce humedad, que no produce agua, por más lípidos que tengamos, por más mucinas estables, también se van a ver afectados por la inflamación. O si yo tengo un paciente que no produce grasas, por más cantidad de agua que produzca, quizás también sus mucinas van a estar inestables. Entonces, aquí viene a caer otra vez esto, una inestabilidad de la película lagrimal, un disconfort, y esto viene siendo que va a cursar con dolor y es un dolor crónico, un daño que va a generar en la superficie interpalpebral porque cada parpadeo que aumente, lo que quiere hacer es estimular a sus células nerviosas para que estimulen a esa deficiencia tanto de lípidos, de agua, de proteínas, pero en realidad es una respuesta acelerada para poder estabilizar lo que viene siendo esa película lagrimal y va a hacer todo lo posible por quererlo estabilizar. Pero esto cuando se vuelve crónico, entonces viene una parte de desprotección de las fibras nerviosas que son desmielinizadas en la parte superficial del epitelio y entonces ahí es lo que viene a cursar estas enfermedades con ojo rojo y dolor. Entonces, ¿cuáles son nuestros signos? Generalmente una queratoconjuntivitis seca podemos dividirla en dos partes. Una cuando cursa con un curso agudo y otra con un curso crónico. Pero el ojo seco, está bien sabido que existen ojos secos sin nada de lágrimas, sin una gota de agua, por ejemplo, y otros ojos secos donde el ojo está húmedo como tal, pero tiene un estrés evaporativo de la lágrima y no tiene tiempo para retener esa lágrima en su superficie ocular. Entonces aquí viene un término que es calidad de lágrima, que viene siendo la parte cualitativa, y cuantitativa, que viene siendo la cantidad de lágrima. Generalmente el curso agudo va a ocurrir en pacientes donde hay un dolor. Estas úlceras pueden llegar a ser muy profundas, a un grado de Descemet, a una infección súper aguda, una queratomalacia, o lo que viene siendo inclusive hasta perforaciones. La parte aguda la vamos a ver en la parte de la siguiente charla, lo que viene siendo las úlceras corneales, que seguro estoy que muchas de esas úlceras que ustedes diagnostican, que ustedes evalúan, tienen una base de una inestabilidad de la película lagrimal. Entonces, estos pacientitos, aunque muchas veces tienen sus ojos llenos de lágrimas, pero es por dolor, es por una respuesta de compensación, pero seguramente lo que inició fue una inestabilidad de la película lagrimal. Entonces, los signos clínicos van a ser muy variables. La aparición del ojo seco generalmente es muy gradual y el periodo de tiempo también va a variar y el grado de sequedad también va a variar lo que vienen siendo los signos. Pero generalmente los signos van encaminados a un ojo rojo, que viene siendo una hiperemia conjuntival. Ese ojo rojo siempre hay que diferenciarlo de una uveitis, cambios intraoculares, o lo que viene siendo presiones intraoculares altas que cursan con glaucoma. ¿Ok? Secreción mucoide mucopurulenta intermitente, generalmente el propietario lo relaciona mucho con conjuntivitis bacterianas, infecciones o irritaciones por alguna situación, y vemos esas lagañitas constantes. Y bueno, como esta inestabilidad de la película lagrimal se vuelve crónica, la córnea se va a vascularizar, eso quiere decir que van a nacer vasitos sanguíneos del limbo, y esos vasitos sanguíneos del limbo van a llevar a lo que viene siendo una opacidad en la córnea por hipoxia. ¿Cómo comprueban los oftalmólogos que uno tiene ojo seco o que nuestro paciente tiene ojo seco? El diagnóstico de queratoconjuntivitis seca tiene 3 pautas. Viene siendo la lectura de las lágrimas en cuanto a los test de Schimmer, la tinción positiva
a los colorantes vitales o que son biomarcadores, o sobre todo la base son los signos clínicos típicos de ojo seco. Y entonces ahora vamos a ver aquí la respuesta. ¿Cuándo es cuando un paciente tiene un shimmer bajo y cuándo es cuando un paciente tiene un shimmer alto? Lo que decíamos, la parte cuantitativa viene siendo la cantidad de lágrima y con ese ojo seco la parte cualitativa, una baja calidad de la lágrima. Si nosotros tenemos esta parte bien comprendida, quizás ahora diagnostiquemos ojos secos, que aunque están llenos de lágrima, tienen un tipo de ojo seco a diferencia del convencional que estamos acostumbrados a observar. Muy bien, pues los signos típicos, ustedes seguramente más de una vez han observado a estos pacientes que están abundantes lagañas. Cada paciente va a ser diferente, no es lo mismo un cachorro, un paciente gordito, hipotiroideo, diabético. La edad, la apariencia del paciente los va a decir, pero lo primero que ustedes van a observar en estos pacientes es esto, una hiperemia conjuntival. No hay cambios en el tamaño de la pupila. No es que aquí este paciente no le tenga que medir la presión, pero aquí ya me dice que ese ojo rojo no tiene cambios en la pupila, por lo tanto no tiene alguna otra situación como uveitis, que estaría cerrada la pupila, o glaucoma, que estaría totalmente dilatada. Y fíjense, me fui hasta más profundo. Pero lo que tengo que empezar a ver es la conformación de este párpado. Después tengo que ver el color, la intensidad de esa conjuntiva y sobre todo su córnea. Su córnea está sufriendo, su córnea tiene y nos dice le falta oxígeno, le faltan nutrientes. Por lo tanto, los vasos sanguíneos están rebasando el limbo para ir a llevarle oxígeno, nutrientes y ayudarle a este ojo. Este ojo seguramente tiene mucho tiempo. Este no amaneció así. Este paciente, muchas veces los propietarios o las responsables nos quieren engañar diciendo, oye, doctor, es que hoy le vi así el ojito y estaba bien antes, no pasaba nada y mire, ahora está así. Pues mentira, esto sí no amaneció así porque los vasitos sanguíneos avanzan 0.1.03 milímetros por día. Entonces, imagínense cuántos días tiene que pasar para que esté estos vasitos sanguíneos a esta zona central. El otro signo que van a observar siempre es este tipo de moco, esta secreción mucoide, esta lagaña que se deshidrata fácilmente, pegajosa, que no se quita con nada. Entonces, estos pacientitos están cursando con molestia, con dolor y aparte no cierran el ojo, ya está abierto como si nada. En realidad también estos pacientes ya están perdiendo sensibilidad, por lo tanto estos pacientes si tienen una úlcera espontánea no nos avisan. Siempre hay que revisarlo. Este otro paciente, si ustedes observan, ya tiene un leucoma, lo que viene siendo una cicatriz en la zona central, que seguramente habrá que confirmar con un test de fluoresceína, pero lo primero que vamos a hacer es el test de Schimmer que habíamos hablado la vez anterior. Entonces, estos pacientes, antes de hacerle cualquier otra cosa, limpiarle las lagañas, lo que sea, mídanle con una tirita de test de Schimmer su producción lagrimal. Y a lo mejor ustedes me van a decir, oye, Francisco, ¿para qué le mido test de Schimmer si la verdad está seco? Tengo un ojo clínico así súper bueno. ¿Para qué quieres que le mida el test de Schimmer? Nada más me vas a hacer gastar mi tirita. Mejor la voy a usar en otro, aunque no sea tan evidente que tiene un ojo seco. Acuérdense que ustedes de aquí en adelante van a hacer un plan terapéutico. Tienen que saber si ese Schimmer va a aumentar con su terapia o se va a mantener así siempre. Y dependiendo de la medición de Schimmer, van a tener sus objetivos. Entonces, siempre hacer la medición de Schimmer antes de poner solución salina, antes de quitar esta lagaña, lo que sea. Si ven este otro pacientito al fondo, empieza a tener pigmento. Y el pigmento es melanina que se incrusta en la córnea como tal y lo que quiere hacer es un callito, un callo para que esa córnea no se ulcere y esté resistiendo las adversidades que le está presentando el ojo seco. Bueno, el test de Schimmer pues es una tirita que ya hablamos, hay que tomarla de la punta externa, ponerla en el saco, en el fornis lagrimal y bueno, la vamos a dejar 1 minuto, nada de que 15 segundos, 30 segundos, si se me cae o algo, a veces
Si se cae a la mesa o al suelo, la verdad yo prefiero tomar una segunda tirita y colocarla en el fornis lagrimal. Y bueno, cuando un ojo seco, estas son las medidas que nos da la literatura. Si tiene 15 o más bien mayor a 15 milímetros por un minuto en la producción lagrimal, se considera que es normal, de 15 a 25. Cuando esa lágrima anda por debajo de los 14, es un ojo seco temprano o un ojo seco no tan grave, pero ya cuando está siendo abajo de 10, nos dice que es moderado o leve, y un ojo seco igual o menos a 5 es un ojo seco grave. La verdad es que siempre hay que hacer la medición y en el momento en que se acaba el minuto, registrar cuánto es lo que registró ese paciente en un minuto. Siempre un promedio yo lo pongo en 20. 20 es el promedio para mí ideal. Puede ser que tenga 30 en razas grandes, inclusive lo rebasen, está registrado y es normal. ¿Ok? Pero 20, 25 milímetros por minuto lo considero normal. Si este paciente tiene en un ojo 25 milímetros por minuto y en el otro ojo tiene 15, aunque la literatura dice que es normal, para mí ya empieza a tener una de los signos, o sea, una de las partes de los pasos para tener ojo seco. Acuérdense, lectura lagrimal, signos clínicos y las tinciones. Lo primero que vamos a hacer son el test lagrimal del test de Schimmer. Y aquí viene lo que viene siendo las tinciones oculares. La verde de lisamina, rosa de bengala y fluoresceína se emplean para evaluar la superficie ocular. Y aquí viene lo interesante. Si yo tengo un paciente que tiene un shimmer normal de 25, pero el ojo está rojo, tiene lagañitas, se rasca, lo primero que tengo que evaluar es la conjuntiva. Hago mi test de shimmer, empiezo a evaluar la conjuntiva, los párpados, pero estas tinciones se las pongo aquí para que observen estos moteados. La fluoresceína, cuando existe un daño en el epitelio, en todo el epitelio, en una capa, se va a teñir en la zona central una úlcera, porque se va a fijar al estroma, a la siguiente capa. Pero en este caso, en el ojo seco, cuando no hay úlceras, nos sirve para evaluar como tal teñir la lágrima. Y entonces aquí es donde nosotros usamos este test para evaluar cómo esa lágrima se distribuye o dura sobre la superficie ocular. Ahorita vamos a ver lo que viene siendo esa parte. La rosa de Bengala es una tinción que va a teñir las células muertas, como tal, células degeneradas, y evalúa quizás el déficit de mucina, porque entonces, aunque este ojo tenga un ojo con una lágrima normal, se va a teñir porque aquí hay muchas células muertas. Estas células no deben de teñirse en esta zona central y solamente lo vamos a saber colocando la rosa de Bengala. La verde de lisamina, este sí tiñe solo las células dañadas y solamente va a teñir grietas, grietas que no la va a hacer la fluoresceína. Si aquí yo no tengo una úlcera, pero tengo ciertas grietas o ciertas zonas muy deficientes de moco, de mucinas, en las zonas se va a teñir. Y eso es lo que me ayuda a mí a definir si ese ojo tiene deficiencias en otras capas que no sea lo que evaluábamos con el test de Schimmer. Que fue lo primero que hicimos, evaluar la parte acuosa, la parte que medimos es la lágrima basal y refleja. Y ese conjunto de la basal, la que se encuentra en el saco lagrimal y la refleja por simplemente tener ese test o ese papelito en contacto con la córnea, me va a dar la parte acuosa. Y esto, el verde lisamina, me va a dar una idea de las deficiencias de mucinas, igual deficiencias de mucinas y los daños que hay a nivel de la superficie ocular o los tiempos en los que dura la lágrima en la superficie ocular. Entonces, aquí viene un término que se le llama el tiempo de ruptura de la película lagrimal. El tear film break-up time es lo que viene siendo muy fácil. Colocas una gotita de fluoresceína sobre la esclera,
distribuyes con los párpados, te agarras tu lámpara de azul de cobalto y lo que vamos a hacer es cerrar esos párpados por completo y al segundo que abrimos los párpados vamos a evitar que parpadee el paciente, vamos a sostener esos párpados y vamos a empezar a observar cómo la lágrima está teñida con fluoresceína y esa lágrima lo que yo tengo que empezar a observar con mis ojos es la zona central. La zona central la voy a estar viendo y en mi mente voy a estar contando 1001, 1002, 1003. Esto va a decirme, cuando yo estoy viendo en mis ojos la zona central de la córnea o la fluoresceína, lo que yo quiero buscar son estas manchas negras. No sé si se aprecian ustedes en su computador, pero son estas manchas negras y lo que va a hacer es que la película lagrimal tiene que durar mínimo 15 segundos para ser normal. Si yo voy en el 5 y esto ya se ve así de claro, totalmente sin nada de tinción en la zona central, eso quiere decir que el tiempo de ruptura de la película lagrimal está bajo. Y eso quiere decir que tiene una deficiencia de mucinas o de lípidos. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene abundante lagrimeo, ya le medí el shimmer y está aumentado, ese paciente le teñí la córnea y no hay úlcera y no entiendo por qué tiene el ojo rojo y no veo cambios intraoculares, pero quizás la ve inmediatamente con solución salina y no hice esta pruebita que viene siendo cerrar los párpados, abrir los párpados y dejar que esa fluoresceína se escurra mientras yo la voy contando cuánto tiempo dura esa fluoresceína y no me genera manchitas negras. Si me empieza a mandar manchitas negras, pues entonces es cuando yo dejo de contar y digo, ok, esa película lagrimal tiene un tiempo de ruptura de 10 segundos, de 5 segundos. Es más, parece que ni tiene 1 o 2 segundos. Entonces, esa lágrima está muy inestable y se empieza a evaporar. Entonces, aquí empieza lo interesante. A mí me llega este paciente que tiene 10 años, es un chihuahua y me dice su propietario que, pues sí, su médico ya le diagnosticó que en el ojo tiene un ojo seco y que tiene que usar gotitas para toda la vida, porque déjeme decirle que exactamente el ojo seco es una enfermedad que va a acompañarnos toda la vida, no es una enfermedad que se cura. Puede ser muy bien tratada con fármacos, con gotitas, y ser muy constantes, pero no es una enfermedad que va a durar 3 días poniéndole gotas y se va a curar. Entonces, este pacientito aparentemente sano, clínicamente sin ningún problema, en realidad tenía su boca algo sucia, pero bueno, empezamos a observar lo que a nosotros nos han referido. Este paciente en su ojo izquierdo, abundante moco purulento que se vuelve verde cuando se deshidrata, una córnea que empieza a estar opaca, una esclera con una conjuntiva hiperémica, un parpadeo incompleto y sobre todo no tiene molestia ese paciente. Este otro ojito vemos que aquí pues hay algo de lágrima, no se ve tan hiperémica su conjuntiva, un ligero moco grisáceo, pero no nos parece nada mal. Pero sí vemos algunas opacidades. En su test de shimmer, al parecer normal, 25 milímetros por un minuto, pero en el ojo izquierdo nos salen 9 milímetros en el test de shimmer 1 y eso quiere decir que está bajo y que tiene un ojo seco. Ya se diagnosticó. Signos clínicos y medirle la lágrima. Nos faltan las tinciones. Aquí quizás yo les preguntaría, ¿ustedes creen que este ojo tiene signos de ojo seco? Este otro sí los tiene, ¿no? Pero estos no son tan evidentes, pero ya veo unas manchitas. No sé si ha ocurrido alguna úlcera, algún daño superficial. Entonces, cuando hago mi test de shimmer, lo que sigue es valorar si esa córnea, por tan seca que está, no tiene retención de fluoresceína. Quizás aquí me faltó hacer lo que viene siendo y lo que yo evalúo aquí son el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Y esta lágrima, esta ruptura estaba baja. Y este paciente, no se diga, el mes es el moco con la fluoresceína, se hace un solo moco más verde y no deja ver nada. Entonces ahí sí ya irrigamos con solución salina, retiramos toda la cantidad, el exceso, y ya empezamos a ver vasos sanguíneos, pigmento. Y que viene la siguiente prueba.
Coloco mi rosa de Bengala y vean, muchas células aquí degeneradas, muertas, que se tiñen con verde, con rosa de Bengala, y no se diga el ojo izquierdo. Entonces, este ojo también tiene un síndrome de estrés evaporativo, se le está evaporando la lágrima y se está evidenciando células muertas. La rosa de Bengala hay que irrigarla, quitarla lo más que se pueda porque también es tóxica para la superficie ocular, pero nos ayuda mucho a diagnosticar ojo seco. Ojo seco, algunas otras causas, por ejemplo, este pacientito se llama Botas, su doctora es un médico veterinario, su responsable, le adoptó, de hecho está en adopción, quien lo quiera. Botitas llegó un día, un domingo, un fin de semana, con su ojo cerrado, muy molesto, y no podía abrir los ojos. Tenía una fotofobia tremenda, un dolor espástico tremendo. Y lo que pasaba en su test de Schimmer es que estaba súper seco. Y ahí lo que hicimos fue dar tratamiento y al cabo de una semana su ojo había recuperado su producción lagrimal. La enfermedad del herpes virus está asociada a daños epiteliales, pero también puede generar adenitis a nivel de su glándula y producir ojos secos. Pero a parecer Botitas va bastante bien. Ahorita vamos a hablar de los tratamientos. Otra causa de queratoconjuntivitis seca es por la protrusión de esta glándula, que es la glándula del tercer párpado, glándula de la membrana nititante, cherry eye. No es glándula de Harder, la glándula de Harder solo la tienen algunos roedores y los bovinos, por ejemplo, las ovejas. Esta es la glándula del tercer párpado. Y esta glándula cuando protruye baja la producción lagrimal y esta es responsable de producir un 30-40%, ya habíamos hablado. Está indicada su reinserción quirúrgica, nada de quitarla, nada de que yo la fijé una vez y que la siguiente se me salió, pero la voy a quitar porque ya me dio fastidio esa glándula. No, hay que fijarla, ¿ok? Esta es una causa de ojo seco. Está contraindicada su extirpación. Estos pacientitos empiezan a tener baja calidad de lágrima porque la glándula lagrimal también produce lípidos, también produce grasa para estar estable esa película lagrimal. Entonces estos pacientitos, cuando los exploramos y vemos su tercer párpado, aquí previamente hemos colocado anestesia tópica y vean, está extirpada esa glándula. Y estos pacientes, pues es una iatrogenia de nuestra parte médica retirarlas, aumenta las posibilidades en razas predisponentes hasta en un 48-50% de desarrollar ojo seco en los siguientes 6 meses a 5 años. Y bueno, baja su calidad de lágrima y tiene mucha predisposición a enfermedades e infecciones. Esta es una pacientita de una colega también. Llegó un día muy preocupada y pues hacía esto un diagnóstico que hacía un mes, algunos meses habían extirpado su glándula y su médica había intentado fijarla y ponerla en su posición, pero quizás se le botó nuevamente y decidió extirparla. Y bueno, pues aquí lo que pasó es que esta pacientita Rosita tiene una inflamación de la superficie ocular, su sistema inmune aquí está muy inestable, su lágrima sufriendo, su ojo con dolor. Vean esta cara angustiada de estos pacientes. Y viene su fluoresceína positivo en la zona central con una úlcera y estas son las cosas que vamos a tratar la siguiente sesión. Dos pacientes cachorritos de menos de 10 semanas, su lágrima no alcanza sus niveles normales y por lo tanto estos pacientes en una edad temprana cuando empiezan con problemas lagañitas hay que estar sobre ellos, cuidarles mucho la superficie ocular porque se pueden infectar como es el caso de esta pequeñita que nos llegó con unos ojos con mucho estrabismo, con unos ojos muy secos y con unas úlceras corneales tremendas. Esta cachorrita, su mamá no la alimentaba y por lo tanto su propietaria pues trabajaba de Uber, andaba de arriba abajo y la alimentación también era así, de escasa, cada 12 horas. Entonces el paciente tenía una inanición tremenda, sus ojos estaban deshidratados y bueno, poco a poco empezamos a cuidar su parte integral de sus ojos, pero también sabiendo que hay un paciente aquí atrás. Su médico empezó a darle nutrición especial y conforme fuera mejorando su nutrición, en realidad sus ojos mejoraron y solamente lo que cuidamos fue que no se complicaran sus úlceras, controlar ese ojo seco y ni siquiera estimulantes de la producción lagrimal necesitó, solamente con cuidarle bien esos ojos y
arreglar su alimentación. El síndrome de estrés evaporativo en realidad es que esta lágrima se evapora porque está inestable la parte lipídica. Esta parte externa la relacionamos con los lípidos y estos pacientes generalmente tienen una exposición tremenda de su globo ocular, una córnea que muchas veces no parpadea completo y si parpadea completo es muy escaso. ¿Okay? Estos pacientes inclusive duermen con sus ojos abiertos y vean ustedes, estos pequeños hilitos como si fueran humos, es queratitis y en realidad hay vasos sanguíneos y por medio de esos vasos sanguíneos va a viajar pigmento y van a empezar a opacar estos ojos tremendamente. Estos ojos tienen molestia, tienen dolor y tienen mucha predisposición por úlceras corneales. Esos pacientitos, lo que evaluamos es el párpado en la parte inferior, estas pequeñas glandulitas. Muchas veces tienen esos puntitos blancos y esos puntitos blancos son glándulas de meiomio que están tapadas y las glándulas de meiomio son responsables de producir la grasa que necesita esta superficie ocular o esta película lagrimal. Cuando se tapan, se obstruyen, se inflaman los párpados, unas blefaritis, nos van a generar daño, una atelectasia de esas glándulas que no vamos a volver a recuperar en la vida. Por lo tanto, siempre va a tener esa capacidad de estrés, de evaporarse esa lágrima. Por lo tanto, estos pacientes iban a tener siempre una ruptura de la película lagrimal. Generan dolor, generan molestia, generan hiperemia conjuntival y de una manera sus nervios de la superficie ocular, que el trigémino va a viajar al centro lagrimal, va a viajar por la vía ferente hacia su glándula lagrimal y va a estimular a que produzca más agua. Y estos pacientitos, vean ustedes, vienen mojados de agua y uno coloca un test de Schimmer y estos aumentan hasta 30, lo rebasan inmediatamente y aún así tienen un ojo seco. ¿Por qué? Porque lo que está deficiente aquí son las mucinas y los lípidos. Y entonces empezamos a tener retención positiva de rosa de Bengala y estos pacientitos se tienen vasos sanguíneos, tienen baja calidad de lágrima. Entonces sí tienen agua, pero no tienen mucinas, no tienen lípidos. Y entonces ese es un tipo de ojo seco con un test de Schimmer alto. Y no se diga cuando colocamos verde de lisamina, empezamos a ver estas zonas moteadas que se quedan sobre la superficie ocular. Simplemente la luz blanca la podemos ver, no necesitan otros filtros, se van a retener sobre la superficie ocular y van a ser positivos. Estos pacientes requieren tratamientos. También hay que ver que las epíforas, que es el exceso de lagrimeo, muchas veces está influenciado por estos pelos que se pueden meter de la superficie ocular que en veces están ahí muy próximos. Vean, este tiene una triquiasis, sus pelos están en buena posición, pero caen sobre la superficie ocular. Y este paciente tiene una dermis caruncular, que son pelos que salen de la dermis, son extremadamente grandes y muy gruesos, por lo tanto están lastimando la superficie ocular, están estimulando que exista un lagrimeo excesivo para lavar, para tratar de compensar la molestia que generan estos pelitos. Estos pacientes, la resección quirúrgica será lo indicado. Y vean, su test de Schimmer quizás no está con colorante, pero en realidad menos del minuto rebasa los 35 milímetros por minuto. Hay otros pacientitos que tienen anormalidades cualitativas, pero por disfunción de las glándulas del meiomio, lo que hablábamos, esas glandulitas se empiezan a infectar, puede ser recurrente sus enfermedades, generalmente pueden estar relacionadas con dermatitis atópica, son pacientes que siempre están visitando al dermatólogo, siempre están visitando al oftalmólogo y hoy se puso rojo, tomamos cultivo, estabilizamos la película lagrimal, tratamos de ayudarle con lípidos, con fomentos tibios esos párpados, cuidar mucho, mucho estos párpados, ¿ok? Pero estos pacientitos siempre van a usar una gota de lágrima artificial. Va a llegar un momento que van a recaer y van a necesitar nuevamente su tratamiento, pero nunca los dejamos desprotegidos. Los síndromes de exposición corneal o síndrome de braquicefálico, pues vean, estos pacientes empiezan a pigmentar sus córneas con unas córneas muy cicatrizadas, con un globo ocular, con un macrobléfaro o lo que le llamamos una lagoftalmia. Estos párpados no parpadean completo. Observen ustedes la parte clara, que es la parte superficial, cómo está transparente. Vean esta parte también, esta otra parte. O sea, estos párpados sí alcanzan a cerrar hasta esta parte,
hasta aquí, pero deja muy desprotegido esto. Inténtenlo con el siguiente PUC, pongan su cámara en cámara lenta, estimulen el parpadeo y van a observar que estos pacientes no alcanzan a parpadear por completo. Generalmente los perros tienen 7 parpadeos por minuto hasta 8 y el 60% de ese parpadeo va a ser incompleto, pero el otro 40% tendría que ser completo y muchas veces estos pacientes pues empiezan a perder su sensibilidad corneal, a bajar la lágrima. La sensibilidad corneal es súper importante porque es lo que hemos estado hablando, que la unidad funcional son la película lagrimal, los párpados, la sensibilidad que tiene eso y la película lagrimal como tal, ¿ok? Y bueno, sus glándulas lagrimales. Si yo empiezo a perder sensibilidad corneal en la parte superficial de la córnea, no va a haber un viaje de estímulo para que lagrimee ese paciente. Entonces, esos pacientes hay que cuidarlos con lágrima artificial. Y generalmente son los pacientitos que tienen algunas situaciones, úlceras constantemente, úlceras que cicatrizan o úlceras que se complican y se perforan y llegan a ser unas endoftalmitis tremendas, que solamente queda retirar esos globos oculares. Aquí les pongo una lista de causas de ojo seco. La verdad sería interminable hablar en una hora de todo estos 45 minutos, pero acuérdense muy bien, se va a perder la unidad funcional lagrimal por una inflamación de la glándula lagrimal, por infecciones, por blefaroconjuntivitis crónicas. Inclusive hay pacientes como los Yorkie que nacen sin una unidad funcional primaria, tienen una alacrimia congénita, son pacientitos de 2-3 meses que empiezan con secreción en sus ojos, problemas de ojo seco, extirpación de las glándulas, prolapsos de la glándula que no se ven corregidos, a largo plazo generan ojo seco. Y no se diga enfermedades traumáticas, proptosis o afecciones algunas neuropatías como lo que viene siendo parálisis faciales o desinervaciones sensoriales de la superficie ocular. Algunas otras irradiaciones o enfermedades metabólicas también, siempre que tengan estos pacientitos diagnosticados en su clínica, chéquenle la lágrima, revísenlos, denles un lubricante, cuídenlos mucho, ¿ok? O inducido por fármacos anestésicos tópicos, atropina tópica. Hay quien usa mucho la atropina para la uveitis, cuidado con los ojos secos. La verdad, nunca uso atropina. Y también, pues la terapia con algunos antibióticos que ya está bien reconocido, sobre todo en razas pequeñas o de pesos bajitos, menos de 10 kilos, usar estas combinación de antibióticos podrían generarnos un ojo seco. Las razas más predispuestas, los bulldog, los chihuahuas con nosotros, los xoloscuincles, los westie, los schnauzer miniatura, los coque, los pequinel, los yorkie, los cabalíes. Hay muchas razas que tienen predisposición por ojo seco. ¿Cómo tratar un ojo seco? Pues en realidad lo primero que tenemos que hacer es saber que estamos frente a un ojo seco, si es un ojo seco cualitativo o cuantitativo. ¿Está baja la cantidad o está baja la calidad? Y hay que saber si hay alguna patogenia que esté causándola, hay que descartarla. La gravedad de la enfermedad va a depender también eso y muchas veces también la capacidad del propietario para poner gotas y medicar. Tratamiento. Siempre hay que acompañar de una lágrima artificial, deficiencias acuosas, hialuronato de sodio, metilcelulosa, deficiencias de mucina. Generalmente mando mucho lo que vienen siendo los humectantes en ungüento. Aquí siempre acompañar, sobre todo si hay mucho moco de antibióticos, tobramicina va muy bien, polimixina, un triple antibiótico. No usen aquí lo que viene siendo quinolonas porque son muy tóxicas para la superficie ocular. También damos medicamentos que traen acetilcisteína, algún mucolítico, algo que nos ayude a deshacer ese moco. Estimulantes de la lágrima que vienen siendo desde colinérgicos e inmunomoduladores. Generalmente los que primera acción usamos la ciclosporina o tracolimos. Colinérgicos también nos ayudan para un tipo de ojo seco que a lo mejor no hablamos aquí, que viene siendo cuando está afectada la parte neuronal.
usamos mucho los estimulantes con colinérgicos. Y la terapia antiinflamatoria con corticoides, mucha precaución. Generalmente la verdad es que lo usamos en ojos secos crónicos que necesitamos una terapia con antiinflamatorios. En ojos secos agudos con síndrome de estrés evaporativo, soy muy precavido de usar los corticoides. La verdad yo empleo mucho lo que viene siendo los laboratorios de Sangal. No es que esté casado con ellos, siempre los he usado. Muchos han de conocer por qué los uso. Traigo una escuela de ello, pero no solamente por la escuela, sino que veo que han funcionado. Y he usado algunas otras medicamentos y funcionan bastante bien. Aquí me gusta mucho, viene siendo el Lumectan, Nutralub, los aceites minerales, el Humectan en ungüento. Uso demasiado lo que viene siendo la combinación de tobracetil, que es tobramicina con acetilcisteína. Y lo primero que uso siempre, siempre es Simonoc, la ciclosporina, ¿ok? Y siempre Doctor, perdón, dejo de 5 lado esto, minutos, por ¿sí? favor. ¿Mande? 5 minutos. Perfecto, vamos muy bien. En realidad lo que viene siendo el ojo seco es una enfermedad inmunomediada, es una enfermedad autoinmune y lo que sucede aquí es que los linfocitos, tanto T como B, van a hacer un infiltrado hacia la glándula lagrimal y lo que va a suceder es que van a secar esa glándula. Ustedes imagínense siempre una glándula como si fuera un racimo de uvas, así lo explico, que si tenemos una enfermedad inmune, se filtran los linfocitos hacia esas glándulas lagrimales, nos van a inflamar y lo que va a hacer esto es que ese racimo de uvas, esa glándula se va a secar. Los inmunomoduladores van a defender a ese racimo de uvas, a esa glándula, para que no se vea infiltrada por más tejidos que van a generar daño a esa glándula. Entonces, en realidad lo que hace la ciclosporina, el centracolimas, es controlar la respuesta inflamatoria, el infiltrado hacia esa glándula. Si yo controlo esa infiltración, esa inflamación, lo que va a suceder es que la glandulita se va a desinflamar y si es funcional aún ese racimo, va a producir nuevamente lágrima. Generalmente esto necesita un mes para hacer efecto. Generalmente los vamos a monitorear. La siguiente ocasión que venga ese paciente, le vamos a pedir que venga con 4 horas antes sin que le ponga gotas. Si le puso gotas y le miden la lágrima, puede ser que midan la lágrima que le acaban de poner. Pero si son 4 horas anterior, puede ser que ya empiece a tener valores de estimular su producción lagrimal. Si ese paciente lo llevo con un mes y en realidad tiene una estupenda respuesta, tanto en el shimmer como en su ojo, ese paciente ha respondido a los inmunomoduladores y va muy bien. Pacientes que tienen tratamientos con inmunomoduladores a largo plazo o ojo seco, hay una irritación constante y crónica del epitelio. Pueden desarrollar carcinomas de células escamosas, como fue este paciente. Ese es un Cocker que primero lo que pasó, se le extirparon sus glándulas de tercer párpado, ojo seco no responsivo, inmunomoduladores toda su vida y hoy en día tiene un carcinoma. Lo reseccionamos, pero también volvió a ser muy agresivo y ese pacientito ha estado sufriendo mucho. Creo que la última vez ya iba a darle un buen adiós su responsable. Pacientes que no responden al ojo seco, hay una alternativa que es hacer un cambio del conducto de Stennon, lo que viene siendo una transposición del conducto parotidio. Y lo que hacemos es llevarnos, no en todos los pacientes es posible, pero generalmente sí, es el conducto, lo diseccionamos y lo llevamos a el saco lagrimal. Y aquí vean este conducto, lo hemos cambiado de posición y lo primero que tenemos nosotros, más acceso muy similar a la lágrima, va a ser la saliva. Aquí estamos con Luna, este pacientito tenía ojo seco a temprana edad, la dejamos crecer, nos gastamos todas las posibilidades inmunomoduladores, lacrimomiméticos, colinérgicos, todas las posibilidades que teníamos para este ojo seco y nunca respondió. Su propietario, inclusive su familia, pues era un pacientito adoptada y pues buscaban darle una casa, pero nunca era tan fácil cuidarle un ojo seco
tanto tiempo y con estas condiciones. O sea, yo cada vez que veía este ojo, yo decía, caray, se ve como si no tuviera ojo seco, pero era en realidad es que lo cuidaban muchísimo. En el test de Schimmer salía esto en 1, en 2, en 5, en 8, pero no pasaba de ahí, volvía a bajar. Y entonces llegó el momento en que su responsable inclusive le quería quitar el ojo y era así de, ya no quiero saber nada del ojo seco. Pero en realidad le convencimos y no convencimos por experimentar ni nada. Lo que hicimos fue decirle, dale la oportunidad y vamos haciéndole una cirugía que sea permanente para toda su vida y vamos viendo si es exitoso. Entonces Luna llegó un día a las 8 de la mañana programada. La doctora Laura Medina de Ajijí nos mandó este casito, participó con nosotros. Acá está la doctora, Edgardo Hernández nos está anestesiando. Y pues bajo aumentos, lo que hicimos fue cambiarle su conducto. Vean el posquirúrgico inmediato, afortunadamente estaba salivando excesivamente. Las 6 de la tarde ya estaba en la casa de la doctora y vean, me mandó esta foto. La verdad, esta foto me hizo el día, me dio mucha energía y ver esta cara inmediatamente, en el mismo día, a diferentes horas, pero solamente con lubricación, le cambió la vida a Luna. Y vean, su expresión es totalmente normal. Sí, un poco de humedad en esta zona, sí, un poco de sales que pueden ir a su córnea, pero la verdad eso vale la pena. Y mucho porque este ojo también tiene predisposición a ojo seco y nunca sabemos cuál de nuestros ojos es el que nos va a durar toda la vida. Quizás este sea el que le dure toda la vida funcionando y pues hoy en día le dimos una segunda oportunidad. Y vean estos pacientitos que, que solamente le suplementamos la parte que le hace falta, la parte acuosa. Este paciente apenas si llevaba 15, 22 días de su transposición parotidia y vean, ya se está aclarando su córnea, ya no hay moco, ya no hay dolor, inclusive empieza a ganar transparencia. Entonces, esos pacientes tienen una segunda oportunidad. Y hay pacientes que también, para disminuir su estrés evaporativo, lo que hacemos son cantoplastías mediales, que vienen siendo una plastía, cuidando los conductos nasolagrimales, haciendo una corrección de entropión. Lo que buscamos aquí es disminuir el espacio interpalpebral para que esos parpadeos que tiene medios incompletos logren ser lo más completos. Y bueno, siempre estos pacientes cuidarle lo que viene siendo la superficie ocular con estimulantes de la producción lagrimal, con lubricantes y cuando existen algunas decaídas sí necesitamos antibióticos y cuidados más especiales. Pero bueno, es un pequeño resumen de muchas cosas y muchos pacientes y seguramente se me han pasado infinidad de información que me gustaría compartir, pero ha llegado al término. Me he pasado algunos minutos, pero espero haber aportado la información necesaria para que sepan que estos pacientes hay que cuidarlos. Doctor, muchas gracias por tu plática. Permíteme, voy a compartir mi pantalla Claro que sí. para continuar con el, el panel de preguntas y respuestas. Por favor, les pido que, bueno, antes de puedan escribir sus preguntas, ustedes van a encontrar en la zona de chat un enlace que los va a llevar directamente a una encuesta de satisfacción de esta plática. Esta es muy importante que se registren con sus datos porque a nosotros nos sirve para generar información, incluso saber cuáles son las necesidades o qué podemos mejorar en estos ciclos de conferencias. En primer lugar y en segundo, porque va a tener beneficios para ustedes, porque en la siguiente y última sesión, en la tercera, vamos a tener un giveaway, un tipo rifa, donde ustedes, si se registran, pues van a poder ser participantes. Entonces, comenzamos con las preguntas y respuestas. Tenemos ya una en el chat que dice, ¿cuánto tiempo debo dejar pasar para hacer cada prueba de verde de lisamina, fluoresceína y rosa de bengala? En realidad, la primera que vas a hacer va a ser el test de Schimmer. Terminas de hacer el test de Schimmer, colocas, haces tu evaluación, amenaza, después. Porque inclusive usar la lámpara de hendidura a la luz fuerte, estar alusando el ojo, podría cambiar los valores de Schimmer. Entonces, haz una evaluación lo más completa que puedas de tu examen oftalmológico
valora si necesitas tomar cultivos, muestras, citologías. Este tiempo es el necesario. Después de que valoraste hacer eso y ya vas a colocar una test de fluoresceína, colocas tu test de fluoresceína, haces tus tiempos de ruptura de la película lagrimal, los contaste, te quedó claro cuánto es cada ojo, ya se lo mostraste al propietario, ya se lo mostraste a tu colega. En ese momento retiras quizás el exceso de fluoresceína para ver que no tengas ninguna ulcerita. Y después de ello, inmediatamente puedes colocar tu test de, de verde de lisamina o de rosa de bengala. La verdad, yo en veces uso solo test de verde de lisamina porque no es tóxica para la córnea, pero de vez en cuando quiero hacérselo ver más notorio al responsable, la verdad es que sí coloco la rosa de bengala. Inclusive puede ser inmediato, o sea, puedes tú nada más colocarla. Esta sí hay que lavar, lavas y ves con tu luz blanca directa y listo. Ah, sí, sí se queda moteadito con verde y lisamina, seguro se te va a quedar con verde, con rosa de bengala, inclusive un poco más. Y bueno, inmediatamente colocas tu rosa de bengala, quitas inmediatamente, quitas con solución, lavas, y lo que se va a quedar ese es el daño celular que hay en la superficie conjuntival y epitelial. Entonces no tienes que esperar nada, en realidad es solamente en cuanto tú lo evalúes, tomes una foto, ese es el tiempo que necesitas para, para poner la siguiente tinción. Muchas gracias, doctor. Tenemos nos vuelven a preguntar cuál es el orden correcto de las tinciones, si se tiene la posibilidad de hacer las tres. No sé si las puedes repetir y mencionar en el orden. Sí, lo primero que yo les recomendaría hacer, test de Shimmer, test de fluoresceína, con todas sus ventajas de evaluar test de Jones, que está por la nariz, lo que sea. Pero aquí lo que vamos a evaluar es el tiempo de la ruptura lagrimal. Evaluando eso puedo lavar con solución salina la parte superficial. Y después de eso, lo que puedo hacer es colocar mi verde de lisamina y la rosa de bengala. Inclusive hay pacientes que les pongo, sin evaluar una u otra, pongo verde lisamina y pongo rosa bengala al mismo tiempo y lo lavo y lo voy a ver en realidad, pero yo prefiero ese orden. Test de Shimmer, fluoresceína, verde lisamina y al final evalúo si pongo rosa de bengala o me es suficiente ya con lo que hice. Muchas gracias. Por nada. Nos mandan un comentario muy positivo para ti, doctor. Dice, muy buena plática, doctor. Y la pregunta es, ¿qué proveedor manejas para las diferentes tinciones? La verdad es que en Difarber también me las consiguen y fácil y rápido. Este, son tinciones inclusive de uso humano, también lo pueden conseguir sin problema, pero la verdad es que él es mi proveedor. Y tenemos otra pregunta que nos llega directamente de chat. Dice, ¿qué cantidad de reactivo poner a evaluar? Te mandan felicidades y una excelente plática. Muchas gracias. La cantidad, la verdad es, yo siempre uso una tira por paciente, una tira de Shimmer por ojo, una tira de fluoresceína para los dos ojitos y una tira de verde lisamina para los dos y una tira de rosa para los dos. Empiezo siempre a colocar o a tocar el ojo que está más con secreción, más feíto, y digo, el que está menos, perdón, y ya sigo con el que está más feíto. La cantidad que coloco sobre la superficie es una gota. También es importante que su tira no la diluyan en solución salina en una jeringa porque la van a diluir y no les va a ayudar para ver los tiempos de ruptura lagrimal. Entonces simplemente una gotita sobre el papel impregnado de la tirita de fluoresceína, se la llevan, lo tocan y apenas si va a escurrir una gota, suficiente para hacer toda la evaluación. Muchas gracias, Igual, doctor. y de igual manera para la verde lisamina y la rosa de bengala. Muchas gracias. Nos quedan dos últimas preguntas. Dice,
¿qué cantidad? Bueno, ya la mencionamos. Dice, ¿cada qué se recomienda hacer el test de Schirmer para valorar la lágrima? En realidad, por ejemplo, si ustedes tienen un ojo que tiene, si no hay signos será si no hay nada, o 2 semanas, y seguramente voy a darle seguimientos muy cortitos a ese paciente. Es importante que hablemos en la siguiente charla, lo que viene con úlceras, no podemos. Perdón, doctor, como que se te está trabando la transmisión. Creo que tuvimos ahí una cuestión técnica con la conexión del doctor Paco. De todos, si hubiera pláticas, preguntas pendientes, háganoslas llegar, se las vamos a hacer llegar al doctor para que a través del correo de él pueda estarnos compartiendo, o incluso las personas que están pendientes con sus preguntas nos puedan compartir sus datos en la encuesta para hacerles la resolución también de su duda, entonces directamente. Les voy a volver a poner aquí el enlace para que puedan ingresar a la encuesta, puedan compartirnos sus datos. Les repito, esto es de valor para nosotros. Y, en la tercera plática y última plática vamos a poder estar compartiendo con ustedes un giveaway, una pequeña rifa, y que va a ser bastante interesante para nosotros. No me queda otra más que agradecerles a todos su asistencia, compartirles un último video. Disculpen, creo que me sacó la pantalla mi internet. Sí, Doc. No sé si aclaramos la pregunta, me interesaría mucho que sí quede clara y contestada. De hecho, se te trabó toda la respuesta y se pausó mucho. Híjole, a ver, la pregunta era, ¿cada cuándo le mido el shimmer? En realidad, cada que veo a ese paciente con ojo seco, casi lo estoy evaluando. Si es un ojo seco estable de 15 milímetros por minuto, daré un tratamiento y quizás lo vea en 10 días o en 15 días. Antes de que llegue a poner cualquier tinción, evalúo la lágrima. Si el paciente ya tuvo una gota o ya tuvo una gotita, ya no lo evalúo. Lo tengo que evaluar con 4 horas antes de una gota o sin ninguna gota, al menos esa mañana. Por ejemplo, si yo quiero evaluar al mes, generalmente les digo, no le pongan ninguna gota y voy a evaluar lo que viene siendo el test de Schimmer. Pero si yo tengo un ojo seco que está ulcerado, por ejemplo, lo que voy a hacer primero es, si hoy trae 5 de lágrima o 3, 4 y tiene una úlcera, primero trato la úlcera. No puedo usar estimulantes de la producción lagrimal generalmente porque inhiben la cicatrización. Entonces, ya después cicatrizada la córnea o regenerada más bien, ya entonces empiezo con mis estimulantes de la producción lagrimal y entonces ahí lo voy evaluando. Generalmente si es muy seco, lo evalúo cada semana y no le mido el shimmer. No me cuesta tan caro una tira de shimmer, la verdad. Entonces,
ahí lo voy registrando en su expediente, pero que ustedes tengan en cuenta que los inmunomoduladores van a hacer su efecto máximo en un mes. Creo que quedó más claro. Sí, Ahora sí. doctor, muchas gracias. Sí, mi Pues, interesado. no me queda de otra más que agradecerte, doctor, tu plática el día de hoy. Vamos a hacerte llegar las dudas que quedaron pendientes para que ya sea en la siguiente sesión o a través del correo electrónico de los que nos acompañaron el día de hoy, pues se pueda dar estas respuestas que están pendientes. Me queda muy claro y que tenemos corto el tiempo y con mucho gusto estoy siempre disponible. Gracias a ti, doctor. Gracias a todos los asistentes y excelente Y noche. me gustaría invitarlos el día jueves 7 de octubre a las 9 de la noche para nuestra tercera y última plática, que es abordando al paciente con úlcera corneal desde la superficial a la profunda. Entonces no se la pierdan y muchas gracias por asistir el día de hoy. Vamos a poner un último videíto en la parte final. ¿Cómo están? Pase, por favor. Adelante. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Esta transmisión está por terminar. Ya nada más les comparto por ahí mi correo electrónico. Yo soy el médico veterinario Daniel Escarlata, daniel.escarlata@difarvet.com. Ahí también me pueden hacer llegar las dudas que están pendientes para el doctor Francisco Benavides. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias, buenas noches.